Píldoras de Educación, episodio 78. Estás escuchando Píldoras de Educación, un podcast sobre innovación y cambio educativo. Mi nombre es David Santos, soy maestro y director de un colegio público de infantil y primaria. Juntos podemos mejorar nuestra práctica educativa un poco cada día. ¿Me acompañas? Hola, ¿qué tal estás? Muchas gracias de nuevo por escuchar un episodio más de Píldoras de Educación. Espero que hayas podido recuperar fuerzas o lo estés haciendo en estos momentos ya dispuesto y dispuesta a afrontar la recta final de este curso, al menos por aquí, por España. Yo, a día de publicación de este episodio, sigo de baja y parece que me voy sintiendo un poquito mejor. Paso a paso, poquito a poco. Pero bueno, lo importante es ir haciendo progresos. Quería volver a agradeceros por aquí la infinidad de mensajes que me siguen llegando, vuestros de apoyo, de consejos y de ánimos. Y de verdad que estoy abrumado en el buen sentido de la palabra. Muchísimas gracias de corazón. Ya me sirvió bastante el episodio pasado en el que me dejasteis audios con consejos y, como os comenté, me dejó un montón de mensajes que me hubiera gustado leer en el podcast, pero es que el tiempo es finito, ¿no? Para abordar estos temas aquí en Píldora de Educación. Pero os lo agradezco igual. Bueno, pues vamos a ir empezando, ya que hoy ha salido un episodio algo más largo de lo habitual. Y es que he tenido una interesantísima conversación con Francisco Riquelme en torno a un artículo que publicó a comienzos de año, en concreto el 4 de enero de este año 2022, que se titula 12 puntos guía para la profesión docente. Y que hoy diseccionamos y de alguna manera completamos, ¿no? O completa él aquí en el podcast. Francisco Riquelme Mellado ya estuvo por aquí en Píldoras de Educación con motivo de la publicación del excelente libro Educar para Ser, del cual es coordinador y uno de los autores. Francisco Riquelme es licenciado en Bellas Artes por la Universidad Politécnica de Valencia, máster en Arteterapia por la Universidad de Murcia, tiene formación Gestalt en el programa SAT y es coach certificado por la ICF y el ASESCO. Actualmente jefe de estudios en el Centro de Educación para Adultos Mar Menor de Torre Pacheco, formador de bienestar docente, gestión emocional, coaching educativo, creatividad, aprendizaje cooperativo, aprendizaje basado en proyectos y aprendizaje servicio. Y como hemos dicho, divulgador educativo a través de su blog en franciscoriquelme.com, su blog se llama Una Educación para Ser, y también publica artículos en el portal especializado INED 21. Así que nada, vamos ya a escuchar esta genial charla con Francisco Riquelme. Píldoras de Educación con David Santos, porque otra educación es posible. Hola Francisco, bienvenido de nuevo a Píldoras de Educación. Es todo un placer volverte a tener por aquí otra vez. Hola David, muchas gracias. Sí, además fue la última vez que nos vimos fue hace casi un año. Sí. Y además muy bien acompañados ahí con José María Toro, con José Blas, con Ana Mangas. Sí. Estuvo genial, me encantó, de verdad.
Desde luego, bueno, fue por ahí por el episodio 58, que hace, como dices tú, casi un año, no hace ya más de un año, fue en febrero, ¿eh? Toma ya. Y formamos esa genial mesa redonda en torno al genial libro Educar para Ser, del cual eres autor y coordinador. Y bueno, también fue el episodio más escuchado de mi podcast del pasado 2021, o sea que no estuvo mal, ¿eh? Bueno, gustó mucho. Me alegro. Gustó mucho todo lo que dijisteis y bueno, ¿qué tal fue la experiencia de estar aquí en el podcast? Genial, te voy a decir por qué, porque también nos pilló en pleno confinamiento y fue como una forma de salir un poco de tu día a día, contactar con otros compañeros, incluso con los compañeros con los que hemos trabajado en el libro, que ha sido también muy a la distancia, ¿no? Y de manera, Sí. pues, a base de emails, algunas llamadas de teléfono. Pero la verdad es que fue una puesta sobre la mesa, efectivamente, de todas esas cuestiones que abordábamos en el libro y que, bueno, da la sensación de que resuenan mucho, ¿no? Cuando hay tantas personas interesadas en el programa es porque ahí había como mínimo temas de debate, yo quiero entender también como puntos de conexión, ¿no? De muchas inquietudes docentes que aparecían ahí. Sí, desde luego. Así que bueno, los que nos estén escuchando, si no han escuchado ese episodio, pues yo lo recomiendo encarecidamente. Y ya, si no han leído el libro, pues vamos, eso ya tienen que ir ya mismo a comprarlo, de verdad. Gracias. Bueno, oye, llevamos aquí unos minutillos hablando, pero me gusta que digamos quién eres, ¿no? ¿Quién es Francisco Riquelme? Me gusta que te presentes tú mismo. ¿Quién es? ¿Quién es Francisco Riquelme? Bueno, pues soy profe desde hace muchos años. Empecé, yo siempre digo que salí de un curso de doctorado en la Facultad de Bellas Artes de Valencia a una clase de San Pedro del Pinatar, aquí cerquita en la región de Murcia. Trabajo en la región de Murcia y desde hace 3 años soy jefe de estudios de un centro de educación de adultos y sinceramente creo que el bagaje, o te diría el desarrollo de mi profesión docente, tengo que reconocer que ha sido paralela al desarrollo como persona. Entonces, bueno, pues mis primeras inquietudes venían del propio malestar propio, ¿no? Valga la redundancia, Sí. de sentirse mal. Estudié un curso de posgrado de arte terapia, luego estuve en Gestalt, he hecho formación, todo tipo de formación para conocerme, hasta que al final pues tuve que hacer terapia en el buen sentido de la palabra, porque fue justo lo que me ayudó sobre todo a reconectar con mi mujer, con mis hijos, con mi familia. Y yo es que para mí no hay una diferencia entre mi vida, a ver, sí la hay, porque hay unas horas que dedica a la vida profesional, Claro. a la personal, pero están muy permeadas. Somos la persona que hay en casa es la que hay en el aula, ¿no? Con diferentes roles. Y yo creo que cuando yo cambié y de alguna forma reconecté y sané mis relaciones más cercanas, eso se empezó a notar mucho en el aula, ¿no? O sea que siempre para mí lo veo algo paralelo. Luego pues podemos hablar de, no sé, cosas que ha hecho uno. Siempre me ha gustado mucho trabajar por proyectos, por un aprendizaje más competencial. Me encantaría que nuestros centros fuesen más flexibles y permeables en cuanto a tiempos, espacios, para abrir ventanas fuera y abrir puertas hacia adentro, en una educación que yo diría que hace falta que sea menos académica, más informal, más relacionada con la vida, más conectada con la vida. Pero bueno, no sé si sirve de presentación. Vamos, muy bien, fenomenal. Oye, me encanta lo que acabas de comentar de que sí, que tenemos que cambiar, o sea, tenemos que cambiar el chip, ¿no? Cuando estemos en el trabajo, cuando estemos con nuestra vida personal, pero que forma parte de nosotros y bueno, yo ya sabes que estoy pasando ahora un proceso, pues así conmigo mismo, ¿no? Replanteándome muchas cosas, pero evidentemente es eso, es que es como somos, ¿no? Y todo
lo llevamos a ver, no a la vida personal, pero es que es como un ser, ¿no? Indisociable. Exacto. Entonces me ha gustado que comentes eso justo en el proceso que estoy viviendo yo ahora mismo. Sí, sí. Bueno, sí. Siempre es importante reflexionar sobre, pero casi en el día a día, ¿no? Hacer micro reflexiones, aunque sea, porque es verdad que vamos muy a tope de trabajo normalmente, pero en esa, vamos a decir, vorágine, generar espacios, digo, 1 minuto, 2 minutos, para parar y vernos un poquito desde fuera y decir, bueno, a ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo me siento? No es fácil, no es fácil porque el tío vivo gira muy rápido, ¿no? Sí, pero totalmente, muy de acuerdo y muy necesario, sí, señor, sí. Bueno, pues estamos aquí, ¿verdad, Francisco? Porque, bueno, el 4 de enero publicaste un artículo en tu página web, por cierto, de franciscoriquelme.com, que se titulaba 12 puntos guía para la profesión docente. Y bueno, pues de eso vamos a hablar en el episodio de hoy. Estupendo. Me ha parecido muy, muy interesante el artículo y bueno, vamos a no sé si a diseccionarlo, a lo mejor, oye, pues puede servir como complemento, ¿no? Del artículo. Así que, oye, bueno, Francisco, ¿qué te motivó a escribir este artículo? ¿Cómo te vino a la cabeza? Buena pregunta para empezar. Pues en el periodo de vacaciones uno tiene más tiempo para parar el tío vivo o irse al centro del tío vivo y no marearse tanto. Es decir, es esa sensación de tener mucho más tiempo para reflexionar. Además, siempre a final de año y al principio del año me gusta como echar la mirada atrás, echar la mirada hacia adelante, ¿no? Y yo creo que, fíjate, lo que me viene ahora a decirte, y creo que es así, fue como mirar hacia adelante y dónde me gustaría, o qué camino me gustaría seguir en el siguiente curso, o en este año, 2021-2022, y por qué sendas me gustaría transitar, que no sean las típicas sendas de dedicarle más tiempo a la gestión del necesario, ¿no? que hace falta, pero que la gestión esté en su sitio y que sobre todo tengamos tiempo para ser creativos, para afrontar los problemas de manera creativa, innovadora, para resolver problemas, pero yendo con ellos un pasito más allá, ¿no? Y yo creo que es un poco es una propuesta de lo que me encantaría que fuese nuestra profesión y que no del todo es, ¿no? Pues yo también trabajo en un centro público, conocemos cuáles son las presiones muchas veces, que a veces son simplemente presiones burocráticas, Total. Claro, que nos quitan mucha energía y hay que dedicarle energía a eso, pero que yo creo que a veces nos quitan demasiada energía para lo que es esencial y que se nos olvida por el camino, lo esencial, otra vez, ¿no? Y era un poco como... venga, ¿qué sería lo esencial para mí en la profesión docente? Y fue saliendo todo esto, que yo creo que va más allá de lo personal, en fin, uno espera que sea algo no tanto personal, como decía antes, sino como pues una especie de propuesta más universal, ¿no? Más allá de las inquietudes personales, conectar con esas inquietudes de todo el colectivo docente, ¿no? Hasta cierto punto. Sí, es curioso, igual que estoy yo con estos temas en la cabeza, de la burocracia, de toda la energía que me están quitando, que como dices tú, que es necesario, por supuesto, y los que nos dedicamos a la dirección o estamos en equipo directivo, pues es una de las labores importantes, ¿no?, que hay que hacer, pero como dice Francisco, muchas veces es que te quitan demasiado y te alejan mucho de esa, no sé, de esa labor, no sé si ideal, que es la que deberíamos realizar, ¿no? Y bueno, el artículo gira en torno al ser profesional, ¿no?, que es ser profesional. Y no sé si lo relacionas, no lo pones ahí, ¿no? Pero tiene que ver algo con la vocación. ¿Se puede ser profesional de la educación, que se me llena la boca, ¿no?, diciendo educación? ¿Se puede ser profesional de la educación sin sentir esa vocación que muchos tenemos? Pues mira, yo no lo sé. Ahora, yo no podría. Te lo digo así de claro. Exacto. Estoy contigo. Claro, no sé si alguien podría, ¿no? Pero yo por lo menos no lo sé, ¿no? Creo que todos los compañeros que conozco, que son grandes profesionales, creo que
a su forma y manera, porque esto es muy personal, cada uno siente esa vocación de una forma, ¿no? Algunos lo tiran hacia lo más técnico, otros intentan o intentamos llegar a la persona en una mayor globalidad y no quedarnos solamente en los contenidos, pero sí que es verdad que la vocación tiene que estar ahí, ¿no? Por eso lo de ser profesional, yo empezaba por un poco el sentido etimológico de la palabra o más bien casi diseccionando la palabra, ¿no? Profesión como profesar una fe, ¿no? Como no en el sentido de creencias rígidas, ¿no? Sino como encontrar las claves de esa vocación que nos hagan precisamente seguir la profesión con esa fuerza, ¿no? Con un sentido profundo. Esa era la idea. Fenomenal. Oye, si te parece, vamos punto por punto, esos 12. Yo te digo el punto guía que tú has puesto en el artículo vale. Y bueno, comentas lo que sea. Bueno, decir a los que nos estén escuchando que, por supuesto, que recomendamos ir a leer el artículo, que se va a tardar menos en leer el artículo que en escuchar este podcast, ¿no? Pero bueno, lo bueno de estar ahora tú y yo hablando es eso, las reflexiones que puede arrojar y que quizás complementen, ¿no?, en lo que es el artículo. Yo creo que sí, vamos a intentar enriquecerlo, sí. Venga, pues vamos a ello. Venga, pues vamos al primer punto. Dices que ser profesional es profesar. Cuéntanos. ¿Qué es profesar? Bueno, pues eso, profesar es seguir una fe, ¿no? Seguir o tener fe en algo, ¿no? Entonces, el punto 1 decía eso, ¿no? Profesar es seguir una fe en el sentido de tener una actitud hacia el tremendo valor, ¿no? El gran valor que tiene la educación para transformar nuestra sociedad, ¿no? Hoy precisamente leí un artículo de la UNESCO que precisamente abandera la educación como esa gran herramienta para transformar el mundo, ¿no? Y también esa capacidad también para... o sea, ser profesional en el sentido de dar un buen servicio a nuestros alumnos, ¿no? Ser profesionales como alguien que ofrece un buen servicio, ¿no? Entonces, bueno, también recuperar esa esencia sencilla de lo que es ser un buen profesional, que es también ofrecer un buen servicio. Ahora tendríamos que ver qué es ofrecer un buen servicio en educación, ¿no? Sí. Pero bueno, creo que lo vamos a tocar por ahí. Sí, y por supuesto yo creo que no desligar profesar, ¿no?, con la palabra sentimiento, quizá, ¿no? Sí. Y menos en nuestra profesión docente, por supuesto. Sí, la emoción como una manera de conectar, ¿no? Conectar con la persona. Yo creo que el centro debería estar en las personas y no tanto en la enseñanza, en el currículum, más en los aprendizajes y en el necesario vínculo que diría nuestro Francisco Mora, ¿no? El vínculo emocional necesario para que la educación esté en otro nivel, ¿no? Esté con esa calidez emocional que necesitamos para llegar al corazón de los alumnos, para dejar una huella positiva, se entiende, ¿no? No heridas ahí de tú no vales, tú no sirves, eres un inútil, estás suspenso, a mi clase no vengas más y bueno, tienen que seguir yendo, sobre todo en educación obligatoria, pero ese tipo de frases llave, ¿no?, que vemos en el docente que aborda la educación sin esa apertura de corazón. Cuando abrimos esa apertura de corazón, que diría un neurocientífico, no sé, es conectar mente y corazón porque funcionan al unísono, ¿no? Y entrar en una dimensión que contacta con el aprendizaje del alumno desde un facilitar emocionalmente los aprendizajes. Sería un poco eso. Claro que sí. Bueno, estamos, yo creo que vas a tener que reescribir el artículo con todo lo que nos estás contando aquí y poner ahí, vamos, un artículo más largo. Bueno, podría salir un libro, la verdad, también lo pensé. Ya te digo. Ahora mismo no, pero podría salir un libro, sí. Sí, totalmente. No, son unos puntos muy interesantes, pero bueno, vamos con el segundo, y que dices que ser profesional de la educación es encender la llama. Sí, porque, claro, decimos, nuestros estudiantes, nuestros alumnos tienen que venir a clase y aprender cosas, meter en la cabeza, ¿no? Meter en la cabeza.
jugar con esos dos términos del educare y el educere, ¿no? En latín. Y yo creo que sí, efectivamente, los alumnos tienen que aprender cosas, meterse cosas en la cabeza, no digo que no. Pero lo importante es si somos capaces de encender la llama, encender ese fuego en el que el propio alumno es capaz de encontrar la automotivación para seguir manteniendo esa llama del aprendizaje, de la curiosidad, del juego por aprender, del sentir que lo que hacemos en clase, en el aula, le enriquece como persona. Eso va a facilitar mucho el proceso, ¿no? Yo creo que la motivación tiene que ser automotivación, y es verdad que los profes, los docentes en general, tenemos mucha responsabilidad sobre la motivación, y a lo mejor no vamos a llegar a todos los alumnos, pero siempre encontrar la llave que enciende la llama en el otro, eso para mí es fundamental. Oye, aquí me estoy recordando a nuestro amigo Juanjo Vergara, ¿Ah, sí? que lo llamaría que tenemos que ser unos provocadores, ¿no? Exacto, efectivamente. Provocar que el alumno quiera salir de la zona de confort, por decirlo así, quiera salir del ya sé un poquito a decir, esto me llama, ¿no? Y yo quiero saber, quiero descubrir por mí mismo qué está pasando aquí, ¿no? O qué puede pasar aquí. Exactamente, Qué provocar. Bien. Yo creo que serían sinónimos en este caso. Sí, totalmente. Bueno, punto número 3. Ser profesional es creer, tener fe y saber. Sí, ¿pero qué? ¿Tener fe en qué? Pues que cuando ponemos las mejores condiciones a nuestros alumnos, cuando somos capaces de generar esas condiciones, esa atmósfera emocional adecuada, espacios y tiempos adecuados. Aquí hablaremos también seguramente de inclusión, de un aprendizaje que, por un lado, ese aprendizaje universal también, ¿no? Que luego nos permite, desde ese encaje, llegar a los aprendizajes individuales, conseguir que el alumno aprenda, pero aprenda de una manera competencial y profunda, ¿no? Entonces, la idea es, creer que toda persona es capaz de aprender cuando tiene las condiciones adecuadas. Y es verdad, entrando un poquito, a lo mejor, en una variante o en un aspecto de esta afirmación, es que muchos alumnos llegan con muchas dificultades emocionales, ¿no? Quiero decir que, salvo que tengamos pues un alumno con TDAH, un alumno con alguna dificultad de aprendizaje o neurológico, o, en fin, cualquier tipo, vamos a decir, de dificultad que tiene que ver con el funcionamiento neuronal, el 99,9% de nuestros alumnos tienen problemas emocionales a la hora de abordar los aprendizajes, ¿no? Por historias de atrás, experiencias negativas en relación a lo que pasa en el aula, a la relación con docentes anteriores, a cuestiones familiares que están interfiriendo ahí, ¿no? Mi experiencia personal me habla de que las interferencias sobre el aprendizaje son sobre todo de tipo emocional si descartamos en esa diversidad que tenemos de funcionamiento en el aula aquellos alumnos que digamos que bueno, tienen otro tipo de problemas que se abordan, vamos a decir, terapéuticamente o desde nuestros compañeros y compañeras de EPT, de AL, etcétera, etcétera, pero en general los problemas son de tipo emocional. Entonces, sí, y ojo que estamos viviendo una época también complicada con todo esto de la pandemia, que se está notando en los centros. Sí. Ha supuesto un duro golpe precisamente a ese cúmulo de emociones que muchas veces nos juegan en contra, ¿no? Porque además esas emociones pueden venir de la familia, porque muchas familias entran en crisis. La crisis es un momento de reinvención que no es fácil para nadie. No. Y familias, por ejemplo, en riesgo, ¿no? de vulnerabilidad social, que tienen problemas económicos, problemas con el trabajo. Sabemos que esa tensión que se produce en el seno familiar también rebota en los hijos, que lo asumen de una forma u otra, ¿no? Entonces los chicos llegan al aula con esa mochila cargada emocionalmente, ¿no? Y muchas veces no saben tramitar lo que está pasando y de entrada, más allá de que el alumno se vuelva más o menos disruptivo, hay muchas interferencias al aprendizaje, ¿no? El aprendizaje
tiene que ser lúdico, tiene que ser emocionalmente positivo, tenemos que despertar ese tipo de emociones que, vamos a decir, de juego, pero en el buen sentido, ¿no? De aprender jugando, de explorar, de que en el aula haya un ambiente de compañerismo, todo ese tipo de cosas que faciliten el que los alumnos encuentren las condiciones adecuadas para que eso se dé, ¿no? Y entiendo que no siempre es fácil, que a mí como docente eso me cuesta también generarlo. Sí. Yo entiendo que no es fácil, ¿eh? Y bueno, poner la palabra creer, que me parece que es súper importante creer en nuestro alumnado y además transmitírselo, ¿no? De esta manera. Sí, sí. Y luego la palabra saber, a mí se me ocurría, que no sé si iba tampoco en ese sentido, no sé si iba en ese sentido, pero que no es solo importante, ¿no? El saber, ¿no? El conocer ya como docentes nuestra materia, sino como dices, el generar esas condiciones adecuadas para provocar, ¿no? Como estábamos hablando antes, el aprendizaje, ¿verdad? Sí, sí. Cuando hablo de creer y saber es porque ya la neuroeducación y desde otros campos, incluso de la propia pedagogía, en fin, yo creo que ya sabemos cuáles son las condiciones con las que se aprende mejor, ¿vale? Yo creo que ya lo tenemos claro y desde luego el ser capaces de saber cuáles son las condiciones que tenemos que generar y luego creer en el potencial de nuestros alumnos, como tú decías, de que son capaces de aprender y de que si no están aprendiendo no es que sean tontos, hablando con una etiqueta ya muy antigua, ¿no? Que sí. ya hace daño al oído. Tú es que eres tonto, ¿no? No. Fíjate, yo estoy trabajando en educación de adultos, pero me he encontrado también muchos adolescentes así en secundaria, bachillerato, que de estos alumnos que no sacan tan buenas notas, no son tan brillantes, ellos mismos te dicen, yo es que no soy bueno para las mates, a mí es que la lengua se me da fatal, ¿no? Son ya clichés que se han marcado internamente a nivel cognitivo, son autoimágenes que genera la persona, en este caso los alumnos, y que están produciendo bloqueos cognitivos relacionados con una sensación emocional de disgusto con una determinada asignatura. Entonces, bueno, pues si ya sabemos que esto está pasando, vamos a ver cómo lo podemos contrarrestar con experiencias positivas que vayan siendo peldaños, poquito a poco, que los alumnos puedan ir enganchándose al abordaje de unos aprendizajes que no son fáciles porque los sacudimos de lo que ya saben para meterlos en nuevos problemas, ¿no? Yo siempre digo, es que no estoy aquí para que sigáis sabiendo lo mismo, estoy aquí para sacudiros y para poneros en una situación de incertidumbre, ¿no? Porque para ser creativos tenemos que entrar en no sé, ¿no? Pero es que yo también me coloco así como docente. Yo muchas veces en el aula no sé qué va a pasar con esto, pero parece que la cosa tira por aquí, ¿no? Por el ritmo de clase y tal, ¿no? Entonces yo le digo, yo no os pongo en esa situación si antes no me he puesto yo, ¿no? Quiero decir que es así. O sea, que el saber tiene que ver con cosas que se demuestran y el tener fe, pues es el recordar el potencial desconocido que tiene cada uno de nuestros alumnos, ¿no? Vamos al punto número 4. Esta siguiente, la cuarta, yo creo que está muy, muy clara y muy perfilada, ¿no? Ser profesional es seguir formándose constantemente. Vamos, es que es inevitable, ¿no? Yo me acuerdo que salí de mis estudios universitarios y hice un curso de adaptación pedagógica y con eso me metí en un aula. Y esto podemos decirlo de dos formas, ¿no? La forma negativa, a partir de los marrones y los que surgen en mi aula, tengo que seguir investigando y tengo que seguir viendo qué tipo de soluciones o, por ejemplo, se puede decir también, a partir de los retos que me colocan en, no se trata de caer en la neurosis de saber tenerlo todo controlado. Yo creo que, fíjate, llevo 28 años, casi lo digo con boca bajita, me da un poco de cosa decir. Llevo muchísimos años en educación y cuanta más experiencias tienes, la sensación también es de que sabes poco en relación, porque abordas de manera más profunda lo que pasa, ¿no?
Y el seguir aprendiendo es que es inevitable, porque además, tú fíjate lo que pasa. O sea, nosotros ponemos a los chavales, a nuestros alumnos, a los chicos, a los niños, los ponemos en situación de aprender, que tienen que aprender porque aprender es muy bueno y tal y cual, vale. Y nosotros como docentes, te quiero decir que sí que es verdad que ya nuestro sistema nos obliga un poco simplemente como promoción profesional, el tema de los trienios, sexenios, ¿no? Pero no debería de ser solo por eso, sino sobre todo, y yo creo que es verdad que lo hacemos mucho también, de una manera genuina por encontrar nuevas herramientas que nos vayan permitiendo esos procesos del aula, optimizarlo, vamos a llamar así, no me gusta la palabra, pero generar procesos donde los aprendizajes se intensifiquen, sean mejores, más competenciales, más reales, ¿no? Y por eso es que el aprendizaje, además con la revolución que hay ahora, están todos conectados, pues sí, nada más que tus podcasts, eso aporta seguramente mucho más que una carrera de 4 años en pedagogía, yo no sé, o yo qué sé, ¿no? Pues, sí, no sé mis podcasts, pero sí que te iba a comentar que me parece súper importante esta formación, pero aparte eso de los cursos, másteres, carreras, etcétera, me parece imprescindible esta otra formación más informal, ¿no? La que hacemos cuando pues leemos blogs como el tuyo, cuando nos ponemos a escuchar un podcast o lo que me parece mucho más importante aún, cuando compartimos entre los propios compañeros, que también estamos aprendiendo mucho, exacto, ¿no? Muchísimo. Ese aprendizaje también me parece muy importante. Y muy necesario, ¿no? El tiempo que no tenemos en los centros para hablar con los compañeros que tenemos a 2 metros, muchas veces no tenemos ese tiempo. Luego lo utilizamos en casa muchos de nosotros para estar conectados a muchos niveles con todos estos medios que afortunadamente tenemos, ¿no? O sea, Total. Oye, por eso me encantan los podcasts, hacerlos, evidentemente, pero escucharlos, porque es que me permite aprender bajando la basura, lavando los platos y yo estoy todo el rato ahí. Sí. Me encanta el formato. ¿Qué voy a decir yo, no? No, está genial por eso. Vas en el coche, los escuchas, sacas al perro, exacto, te das un paseíto y sí, vas conectando con ideas, ¿no? Con ideas propias, con ideas de los demás y nos vamos enriqueciendo mucho. Oye, y que cada vez hay más profes que están lanzándose a esto de los podcasts y compartir por podcast. Me parece, yo ya tengo una lista bastante amplia de podcasts de educación, así que esto se va complicando. No, pero bueno, hombre, a ver, yo creo que cada uno, lo importante es que cada uno aporte, digamos, su granito de arena. Es un referente, ¿no? A nivel no solo nacional, me consta, ¿no? Pero bueno, felicidades, de verdad, por formar parte Gracias, Francisco. de ese canal, ¿no? De comunicación entre nosotros. Sí, total. Lo veo muy necesario, el conectarse de esa manera y que más docentes se presten a ello. Bueno, vamos con el punto número 5. Ser profesional es pensar con la inteligencia inclusiva del corazón. Bueno, esto es como muy romántico, ¿no? Como muy del Día de los Enamorados, pero no tiene nada que ver con... cuando hablamos de la inteligencia inclusiva del corazón, estamos hablando de un tipo de inteligencia que no es la emocionalidad, ¿no? No es la emocionalidad de las telenovelas, ¿no? Yo tengo compañeros que muchas veces dicen, pero ¿cómo no vas a controlar las emociones? No, yo hablo de un aspecto más profundo. Fíjate, hay por ahí un vídeo en YouTube de Luciano Sposato, que es un cardiólogo argentino que habla, todo esto yo llevo años ya, ¿no? Investigando sobre la inteligencia del corazón, y Luciano Sposato habla precisamente de que el corazón tiene pues unas 50.000 neuronas, es un centro que no solamente recibe impulsos del cerebro, sino que los envía, es decir, hay todo un entramado ahí entre cerebro y corazón, que los impulsos del cerebro llegan a la ínsula, en la zona central del cerebro, en fin, hay una conexión brutal. Y que el corazón no es solamente un músculo mecánico, ¿no? Ahí más allá de la física newtoniana y la medicina tan newtoniana, tan mecánica, que ya estamos superando por los últimos 30 o 40 años que llevamos de investigaciones en medicina y en neurociencia. Y a lo que voy, ¿no? Hay una inteligencia que es de una naturaleza, que te diría yo, más esencial, un poquito más profunda que la inteligencia raciocinativa,
porque es verdad que el cerebro no está programado para hacernos felices, sino para encontrar problemas y solucionarlos, ¿no? En ese sentido, el cerebro a veces puede ser laberíntico, el cerebro puede ser frío, calculador, puede ser inhumano, ¿no? Ahí está la historia de la humanidad, o lo que está pasando ahora mismo en nuestro mundo en muchos aspectos, como por ejemplo la invasión de Ucrania, ¿no? Y fíjate que esa ausencia de empatía, esa ausencia de percibir las cosas desde esa inteligencia inclusiva del corazón, nos lleva a que el fin justifica los medios, nos lleva a utilizar nuestra inteligencia de manera contra el propio ser humano, ¿no? Entonces, por eso creo yo, esto también tiene que ver con la angustia del que sabe, ¿no? Muchas veces decimos, me gustaría saber menos por angustiarme menos, ¿no? Esta es una frase, no sé si es de Ortega y Gasset o de quienes, ¿no? O incluso de que muchas veces se habla de la angustia del sabio, ¿no? La única forma de que el sabio, por saber tanto, no caiga, digamos, en esa especie de negatividad, ¿no? Por el análisis hay que llegar a la síntesis. Y la síntesis es un ejercicio, por supuesto, del cerebro, no te digo yo que no, pero la síntesis, una síntesis inclusiva, tiene que ver con el corazón, ¿no? Yo creo que vivimos en un mundo muy bipolar, ¿no? Ahora incluso Total. Socialmente, a nivel de ideología, las ideologías se están haciendo muy bipolares. Todo es blanco, todo es negro, todo es a favor, todo es en contra, ¿no? Y estamos muy en el debate socrático, muy en defender la belleza de mi verdad, que es algo platónico. Estamos también en la exaltación de la propia verdad, que es muy aristotélico, y esas tradiciones filosóficas les debemos muchísimo. Bueno, vamos con la sexta, el Ecuador, vamos con el Ecuador de las 12. Ser profesional es ir más allá de la evaluación y el análisis para llegar a la síntesis. Estabas hablando antes también de estas palabras, ¿verdad? Pues sí, porque está relacionado, ¿no? Yo creo que todos los puntos pueden estar relacionados, sí. Pero el 5 y el 6, ¿no? El utilizar otro tipo de inteligencia, digamos, otro tipo de pensamiento, más blando, más inclusivo, más de síntesis, ¿no? Yo creo que tiene que ver con eso, ¿no? Con integrar la diversidad, llegar a una inclusividad que no es solamente, fíjate que no es solamente una palabra en nuestro plan de convivencia, ¿no? Que no tiene que ser solamente un término que nos llega desde un punto de vista oficial o para quedar bien, sino que tiene que ver también con el manejo de nuestra forma de pensar. Entonces yo me tengo que poner en los zapatos de la otra persona, tengo que ponerme en lo que me aporta cada una de las tesis que en un momento dado tengo que abordar, de los enfoques de mis alumnos, de mis compañeros, y desde ahí llegar a una síntesis que es la unión de todo, sobre todo para humanizar la educación. Fíjate que parece que estamos hablando de cosas muy mentales, no. Estamos hablando de la inclusividad como valor o fortaleza humana, ¿no? Y para ello, inevitablemente, la síntesis me permite acercarme a las tesis del otro, pero no para debatirlas porque las mías son mejores, sino para unirme a una, ¿cómo te diría yo?, a un consenso interno y poder acompañarme con los demás y acompañar a los alumnos, ¿no? Tiene un poco que ver con eso. Muy bien. No sé si ha quedado claro, ¿eh? Sí, totalmente claro. Estamos hablando, en todos los puntos estás hablando de inclusión, ¿no? Y como dices, es que creo que debe ser una actitud, ¿no? Más que una palabra que aparezca en nuestros planes, que bueno, que, o sea, sabemos los papeles lo soportan todo, pero tiene que ser una actitud, ¿no? Algo que realmente se vea, ¿no? Que existe. Exacto. Y vamos con el punto número 7, que dices que ser profesional es seguir siendo aprendiz. ¿Y esto que tiene que ver con la de formándose constantemente, o yo creo que vas por otro sentido también, ¿no? Sí, efectivamente, ¿no? Aprendiz en cuanto también a actitud, es decir, no sirve eso de que como docentes debemos de tener una formación continua,
sino también ser aprendices en el aula, ¿no? Ser como docentes los que más aprendamos en el aula. Por supuesto, seguramente no de la asignatura que estamos impartiendo, de la materia, porque ahí tenemos mucho bagaje intelectual, pero sí ser aprendices en cómo acompañar mejor a los alumnos en sus aprendizajes, ¿no? Entonces, la actitud del aprendiz, ¿no? La actitud del que, aunque lleva muchos años trabajando en esto, todavía hay cosas que no sabe. Y también el aprendiz, cuando tú estás aprendiendo algo nuevo, toleras la incertidumbre, ¿no? Sin embargo, cuando empezamos a llevar ciertos años en esto y algún alumno nos descoloca, muchas veces nuestra reacción es, me está colocando en una posición incómoda, ¿no? Y tengo que encontrar un recurso para parar esto como sea, ¿no? O simplemente paro al alumno en seco, en fin, o tengo una salida que desde el punto de vista de la autoridad podemos salir airosos, pero no desde el punto de vista de los aprendizajes y desde los vínculos humanos, igual tampoco es muy airosa esa salida, ¿no? Entonces, el ser aprendiz, sobre todo el permitirse errar, equivocarnos, ¿no? Yo me dedico también a la innovación educativa, a dar formación, por ejemplo, sobre ABP, aprendizaje cooperativo. Me llama mucho la atención que como docentes a veces no queremos dar el paso a un método que no hemos utilizado, aunque hemos dado... Yo me he encontrado, recuerdo que hace una compañera, yo daba un curso de, creo que era 12 o 15 horas sobre ABP, y había dado una formación de más de 30 horas, un pedazo de curso. Digo, pues seguramente saben más que yo a nivel teórico, pero nunca lo he dado, ¿no? Entonces, ¿y por qué? Por miedo, porque me va a implicar más trabajo, entre comillas, por bloqueos personales, ¿no? Entonces, la actitud del aprendiz es, bueno, pues esa actitud de tomarse las cosas deportivamente, de experimentar, ¿no? Aceptar nuestras crisis, porque las crisis son oportunidades maravillosas para reinventarnos. Son muy incómodas, ¿eh? Yo soy el primero que no me apetece mucho, pero cuando vienen, bueno, hay que abrir la puerta. Venga, pues estoy mal, estoy fastidiado, esto me está dando en una heridita que yo pensaba que no tenía y tal, venga. Y la crisis, bueno, de hecho viene del griego y significa oportunidad o algo así, ¿no? Entonces, efectivamente, es salir de la neurosis de control y permitirnos jugar en la incertidumbre, porque para ser creativos, inevitablemente, tenemos que pasar esas fases de no saber y ver qué pasa, ¿no? Eso no quiere decir que experimentemos a tontas y a locas, tampoco claro. Yo propongo eso, ¿no? Pero sí que hay momentos que tú sabes muy bien que aunque llevemos, yo qué sé, mucho tiempo en el aula, de repente hay algo que te descoloca, ¿no? Una cosa nueva que no te había pasado, un alumno que de repente sale... Sí, cada día, ¿verdad? Cada día, prácticamente cada día, dices, jolín, ya está. Bueno, ¿y qué hago con esto? Pues no lo sé, vamos a ver. Vamos a ver qué es lo mejor para el grupo, qué es lo mejor para el aprendizaje. Vamos a ver, ¿no? Ahora mismo no sé, pero... esa es la actitud del aprendiz, ¿no? Que nos cuesta tanto a veces. Totalmente. Hay que coger eso, ¿no? Y meter en la cabeza que exactamente eso, que no todo lo podemos controlar, así que lo tenemos que llevar a nuestro terreno y aprender, ¿no? Aprender sobre ello. Sí. Aprender de ello. Aprender de ello, sí. Pasamos al número 8. Ser profesional implica recordar que trabajamos con el material más sensible de todos. Es que... es un material, sí, desde luego que muy, muy sensible, sí. Sí, pues eso, ¿no? Porque además en los vínculos, en las relaciones, estamos construyendo identidad, ¿no? Incluso nosotros, con la edad que tenemos en un aula, con nuestros alumnos, con ellos también construimos nuestra identidad. ¿Qué no será en una clase con chavales de 7 años, con adolescentes? Lo que se está jugando ahí no son solamente aprendizajes, estamos construyendo identidad, ¿no? Pero no se trata de plasmar lo que yo considero que debería de ser la identidad de cada alumno, ¿no? Modelándola, sino permitir que aflore también esa identidad de cada uno, ¿no? Porque si no estaríamos formando robots, ¿no? Estaríamos hablando de un tipo de educación más, ¿cómo diría yo? Más rígida, ¿no? Con esquemas
y estructuras y conceptos muy rígidos, ¿no? Como la escuela prusiana o la escuela de Napoleón, que Napoleón enseguida le encontró a la escuela la finalidad de que todos conociesen las bondades del emperador, ¿no? O sea que eso es... Cortar a todos por el mismo patrón. Exacto, sí. Sí. Total. No, se trata más bien de permitir que cada uno vaya construyendo en esos aprendizajes, o mejor dicho, con esos aprendizajes y en esas relaciones del aula, su propia identidad. Por eso, educar para ser, ¿no? Educar para ser es permitir que los demás sean, ¿no? Y muchas veces con el rodillo de que hay que dar contenidos, con el rodillo de los tiempos apretados del currículum, muchas veces no dejamos que los alumnos sean, sino que está en la tarea y dejamos poco espacio para la creatividad, porque la creatividad llevada al aula es algo que nos permite, incluso en matemáticas, que los talentos propios vayan surgiendo, construyendo esa identidad, ¿no? Y hablas de cuidarse, ¿no? Y cuidar a este material sensible con el que trabajamos, pero volvemos a incidir, ¿no? En lo que hemos dicho durante estos minutos anteriores, también el autocuidarnos nosotros, ¿no? Si no, no podemos cuidar a los demás. Sí, decía Marina Garcés, una filósofa, creo que es de Barcelona, no me haga mucho caso, pero creo que es de Barcelona, en un congreso que hicieron de neuroeducación en la Universidad de Barcelona, pues comentaba que la nueva revolución es cuidarnos, cuidarnos, darnos entre nosotros ese necesario cuidado, ¿no? Jugando un poquito con las palabras. Total, y la verdad es que fíjate que en los centros tenemos, tú lo sabes muy bien como director, seguramente no, tenéis un plan de riesgos laborales, ¿no? Que está muy bien, es muy necesario. Pero eso es solamente, digamos, el primer escalón de un plan de bienestar que debería de ser lo primero en los centros, ¿no? Conseguir el bienestar de los alumnos, como usuarios, vamos a decir, como usuarios, como integrantes de la comunidad educativa, de los docentes, ¿no? Que muchas veces vamos también muy estresados y siempre con prisas, y me llama mucho la atención que vamos a un ritmo vertiginoso, casi como pollos sin cabeza, ¿no? Calma, sí. Si no vas a enseñar más, una cosa es lo que pretendemos enseñar y otra cosa es lo que los alumnos aprenden, ¿no? Y con ritmos lentos, yo creo que vamos mejor porque se van impregnando mejor los aprendizajes que no venga, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo del bienestar, ¿no? Y yo, Francisco, a colación de esto es que, claro, me toca también la fibra, ¿no? En la situación en la que estoy ahora mismo. Según estamos hablando, estoy de baja, que seguro que muchos lo saben, porque yo, como lo comento todo por Twitter, al final todo se sabe. Está bien comentarlo, no somos perfectos, no somos perfectos. No, entonces, no, por supuesto. Yo quería comentarlo porque ya sabemos que en Twitter compartimos esas cosas tan fantásticas que se hacen por ahí y parecen unas vidas y unos colegios y unos docentes súper ideales, pero bueno, pues también hay que ver las cosas menos positivas, ¿no? Sí. Y en el sentido este que me estoy viendo muy reflejado porque ha llegado un momento en el que me sentía yo cada vez peor, en un tío vivo, pero de sentirme mal porque veía que no estaba dando, no podía cuidar ni darlo todo por mis alumnos y por los profes y por el colegio, porque en este caso soy director. Entonces ha sido cuando realmente, que mira que me cuesta, pero realmente he decidido parar con el consejo casi obligado del médico. Pero es lo que me ha hecho decidirme, digo, no, es que ahora mismo estoy siendo más un lastre, entre comillas, que una ayuda, ¿no? Entonces sí, necesito parar, reflexionar y todo esto que estamos comentando. La verdad es que, mira, me veo muy reflejado. Bueno, yo también, ya te he dicho al principio que siento que mi profesión docente evoluciona cuando yo evoluciono como persona. Eso implica madurez emocional, pero ya te digo, no somos perfectos, yo sigo teniendo mis crisis, de repente crees que tienes un tema solucionado y sucede algo que te toca la fibra y dices, bueno, ¿qué está pasando aquí, no? Pues me toca revisarme, ¿no? En esas zonas que yo pensaba ya muy maduras y que todavía pueden tener rasgos, yo qué sé, inmaduros o inadaptados, que en un momento dado tienes que entrar ahí. Por eso, yo me acuerdo cuando empecé en esta profesión que decía, tendríamos que tener cada uno de nosotros, los docentes, un psicólogo.
Los compañeros decían, ¿estás loco? Sí, sí. ¿Estás loco? Total. Pero es que deberíamos de, creo yo, ¿no? Desde la propia administración pública, ya que trabajamos para ella, habría que desarrollar planes de bienestar donde ese estrés docente, donde estos momentos de crisis se puedan revisar de una manera para construir aprendizajes y mejorar esto, generar resiliencia en la comunidad educativa y sobre todo marcar pautas. ¿Cómo te diría yo? Fíjate que es que tenemos grandes ideas para transformar la educación, pero luego te das cuenta que los tiempos, los ritmos, los espacios son muy industriales todavía. Es mucha productividad, ¿no? Mucha productividad. Ahora tenemos más medios para comunicarnos, más medios para hacer cosas y es hacer más. No, si no es hacer más. Si es sobre todo hacer reflexivamente, ¿no? Y también hacer gozosamente. Es que yo creo que estamos perdiendo el hacer gozosamente, ¿no? Sí. Y que yo soy el que te está diciendo eso, muchas veces pierdo el hacer gozosamente en mi día a día. Entonces, muchas veces cuando noto que estoy generándome estrés, digo, vale, vamos a ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Dónde está la presión? ¿Dónde está la tensión? ¿No? Y cómo puedo volver un poquito a fluir, un poquito a pasarlo bien, incluso con temas de gestión, que a lo mejor a mí personalmente lo que menos me gusta, ¿no? Mi profesión, porque es muy necesaria, ¿no? Te das cuenta que es fundamental para que un centro funcione, pero sí es... Vamos al punto número 9, que es ser profesional es agradecer esta profesión tan compleja y maravillosa, que es todo un arte. Completamente de acuerdo, solo con el titular. Sí. Fíjate que está relacionado al anterior. Agradecer la oportunidad que tenemos de trabajar en esto que es en acompañar a que otras personas consigan sus objetivos, maduren, vayan creciendo. Me parece de un privilegio impresionante que a veces se nos olvida, ¿no? Y muchas veces perdemos el norte con los... O sea, perdemos la imagen que hay más allá del bosque porque estamos talando un árbol, ¿no? Por poner un ejemplo de tarea, ¿no? Estamos podando un árbol, estamos con un árbol, con un tema de gestión, con un tema administrativo o con un tema en el aula, ¿no? Con un tema incluso que puede ser desagradable para nosotros en principio y muchas veces perdemos ese norte de tanto como nos da esta profesión para crecer, para mejorar, para madurar emocionalmente y personalmente, ¿no? Me parece brutal porque es de una complejidad, ¿no? Yo creo que otras profesiones también, pero hablamos un poco de la que conocemos, ¿no? Con el corazón en la mano. Fíjate que se me ha ido el corazón, las manos al corazón, tiene que ver con eso, ¿no? Porque el agradecimiento implica, fíjate, es ese tipo de emoción que nos lleva a la coherencia cardíaca. Ese tipo de emoción que nos lleva a la integración y a una síntesis. A una síntesis de todos los aspectos positivos, negativos, que dejan de ser positivos, dejan de ser negativos, dejamos de evaluar, de juzgar, que en una parte del proceso es necesario, ¿eh? Evaluar, juzgar, bueno, no lo llamamos juzgar, pero sí que tiene que ver con el valorar, ¿no? Pero tiene que haber un momento donde como docentes y como comunidad educativa agradezcamos, ¿no? Agradecer los aprendizajes, agradecer el estar juntos. Y es que cuando tú entras a un aula, lo primero que hay es un grupo de personas juntas. Luego ya viene el dar clase, ¿no? Pero lo primero es un grupo de personas que hablan entre ellas, que interactúan, que se relacionan, ¿no? Por eso el agradecer, yo muchas veces cuando entro en proceso negativo, estresante, y me permito parar un poco, venga, ¿por qué cosas puedo agradecer, no? Y enseguida me vienen muchas, ¿no? A pesar de las dificultades, porque esto no todo es Happylandia, ¿no? Hay cosas que me generan mal rollo, lo tengo que reconocer, y ahí es donde está mi piedra de toque para seguir trabajando, para llegar a ese punto de ir fluyendo un poquito mejor, ¿no? No es fácil, no digo que sea fácil, pero el agradecimiento es como que nos abre el corazón, otra vez volviendo un poco al corazón, pero como un complemento de la cabeza. Así que está todo unido, ¿no? Separamos cabeza de corazón, pero es así. Yo, Francisco, empecé hace relativamente poco, un diario de gratitud y escribir cada día
al menos una cosa por la que estoy agradecido y te puedo asegurar que funciona. Bueno, parece que diciendo esto desde una baja como la que estoy teniendo, pero sí es cierto que me ha ayudado mucho y está muy bien. Yo de verdad que lo recomiendo porque te obliga, sales de un día, como estás diciendo, sales de un día horroroso y te obligas a darle la vuelta, ¿no?, a tu cabeza y decir, no, voy hoy, porque estoy agradecido hoy, ¿no? Y no te quedas con lo negativo, de todo lo negativo que haya podido tener esa jornada. O sea que sí que está muy bien lo de agradecer. Y bueno, evidentemente el trabajo de los docentes y las docentes a mí me parece un trabajo diferente, es distinto, ¿no? No es algo que trabajes 8 horas y cierras, ¿no? Cierras la mente, cierras, ¿no? Como cerrar el negocio, ¿no? Cerrar la tienda, no, o la oficina. Es imposible, ¿no? Cerrar, pero también es maravilloso, ¿no? Sí, es cierto. Punto número 10. Ser profesional es aceptar que no siempre se consigue todo al 100%. Ahí bueno, también conecta, bueno, como decías, ¿no? Está todo conectado, ¿no? Pero me viene el de que no podemos controlar todo, ¿no? Que tenemos que seguir siendo aprendices, yo qué sé. Sí. Y esa perfección, ¿no? De tuitera o instagramita, sí, ¿no? De centros que sí que, o sea, que se están haciendo cosas espectaculares, que yo me quedo con la boca abierta, ¿eh? Pero bueno, que más allá de eso, pues hay también un trabajo detrás, hay el dejarse la piel y muchas veces pues hay cosas que dentro de un maravilloso resultado y proceso también, pues no todo es maravilloso ni perfecto, porque es verdad que al final yo creo que una de las mayores habilidades del docente es integrar lo negativo en el proceso de aprendizaje hacia lo positivo, ¿no? Eso es como pues eso, ¿no? Los obstáculos que van apareciendo en el grupo de alumnos, como se diría en terapia, ¿no? En otro campo, en un campo psicológico, la contratransferencia, es decir, aquello que no llega a los alumnos que me incomoda, que no me parece perfecto, que igual yo llego al aula con una visión ideal, voy a hacer un proyecto maravilloso y de repente los alumnos te lo revientan todo porque no entran como tú pensabas, etcétera, etcétera. Que eso también nos pasa y a mí me pasa a veces. Bueno, pues dice uno, ahora el proyecto va a ser de ellos, que es como tiene que ser, no el que tú tenías aquí en la cabeza, sino que eso es. Ahora lo van a hacer suyo y tú tienes que desmontar un poco todo el cambalache y acompañarlos para que sea suyo, ¿no? Yo creo que eso es lo más bonito. Y eso tenía que ver con que no siempre se consigue todo al 100%. Que hay alumnos a los que no llegas también, sí, ¿no? También me pasa eso, que hay alumnos a los que no llego y digo, ay, aquí o he llegado poco, ¿no? Y fíjate que muchas veces la vida te da sorpresas porque de repente te encuentras con ese alumno o alumna que no te hacía ni caso, que no conseguías que estudiara, que entrara en los aprendizajes y tal, y de repente te dicen, hombre, Paco, tal, te encuentras por la calle, pues mira que me acuerdo de tus clases, mira que me acuerdo de aquello que me decías, ¿no? Y es que a veces somos impacientes, queremos ver los frutos cuando estamos sembrando, ¿no? Y sembrando aparecen frutos, pero luego hay otros que necesitan más tiempo, son frutos de otra manera, ¿no? Eso es. Y lo que dice, la perfección es prácticamente imposible y al menos debemos ser conscientes de ello, ¿no? Conscientes de que no llegamos a todos los alumnos. Siendo conscientes, es ahí la piedrita, ¿no? Para seguir mejorando y avanzando. Sí. Y luego hay también una neurosis de perfección, ¿no? Yo creo que en los docentes lo que se ve mucho es eso que decía hace un momento de llego al aula con las expectativas de lo que tiene que ser una clase perfecta y si algo me lo revienta, cuidado que voy a por ello, ¿no? Sí. Se ve mucho en bachillerato, se ve también en secundaria, ¿no? Entonces hay mucha rigidez en cuanto a nosotros como docentes, valorando también el trabajo que hacemos como colectivo, ¿no? Yo creo que estamos funcionando muy bien, pero sí que es verdad que a veces entramos, o por lo menos me ha pasado a mí y veo a otros compañeros que les pasa, ¿no? Que como el aula no funcione un poco como está mi ideal aquí en mi cabeza, ¿no? Es casi como proyectar una ideología de lo que tiene que ser el aula según mi experiencia y mi valoración y lo que yo quiero que sea, pero luego tengo que aterrizar a lo real, ¿no? Claro. Y lo real
no es perfecto, no tiene que ver con el modelo que yo tengo interiorizado de lo que es el aula, pero lo real es con lo que tengo que trabajar. Porque muchas veces decimos, no, es que estos alumnos son imposibles, cambiarme de grupo, ¿no? Sí. Y te dice el director y jefe de estudio, no, machote, ya, este es tu grupo, este curso y estas son tus horas. Y dices, pero esta clase es imposible, ¿no? Bueno, es imposible, es una clase de difícil desempeño, yo he trabajado muchos años siempre me ponían alguna perlita de esas y por un lado era incómodo, pero por otro lado aprenden mucho con ellos, ¿no? Con este tipo de aulas y bueno, eso, la perfección no existe, vamos a remangarnos y vamos a ver qué podemos encontrar, ¿no? Encontrar de valioso ahí en eso, en esa dificultad. Siempre vamos a encontrar algo muy valioso, claro que sí. Punto número 11. Estamos casi en el final de los 12 puntos. Ser profesional es avanzar rítmicamente. Bueno, y juntos, ¿no? Rítmicamente y juntos, a lo mejor debería haber puesto en negrita, ¿no? Con una conciencia de grupo. Sí, es esto de que, esta frase que se dice mucho en coaching, ¿no? De si quieres ir rápido, viaja solo. Si quieres llegar lejos, ve en grupo, ve acompañado, ¿no? Fíjate, yo me he dedicado muchos años a la innovación educativa, muy solo en algún centro donde he estado, porque entiendo que los compañeros tienen sus ritmos, tienen sus cosas, es decir, uno no pretende ser modelo de nada, ¿no? De verdad que no, pero bueno, en cuanto a trabajar en equipo, trabajar por proyectos, siempre me ha gustado. Yo he tenido asignaturas relacionadas con las artes visuales, con el vídeo, la fotografía, y es que como venía anillo al dedo, ¿no? También porque me he dedicado al diseño, también como profesión, y todos esos proyectos artísticos y en el campo de la fotografía, del vídeo, es que venía como natural a las asignaturas que daba, pero yo siempre sabía que esa forma de trabajar se podía llevar a cualquier otra asignatura. Y hoy en día ya se habla mucho, ¿no? De trabajar por proyectos, a lo mejor edición de vídeo en matemáticas. De hecho, lo hice con un compañero, ya está jubilado, que para mí siempre ha sido un modelo de ideal, porque yo decía, si este compañero con 65 no se quiere jubilar, pues, en fin, está conectando con la vocación docente de una manera muy fuerte, ¿no? Y me acuerdo que participé con él en un proyecto, el proyecto era suyo y yo le ayudaba a grabar juegos de matemáticas con vídeo, ¿no? Ahora mismo sería algo que podrían hacer los propios alumnos para enseñar a otros. Te quiero decir que, reconectando con el punto 11 de avanzar rítmicamente, que está claro que los sprint no nos llevan a ningún sitio, que esto es una carrera de fondo, ¿no? Que esto es lento y que ahora, por ejemplo, en mi centro actual, en el Centro de Educación de Adultos, en el CEA Mar Menor, estamos ahí formando parte de la directiva con una directora que tiene también mucha visión y que ve el potencial que hay siempre en la innovación educativa. Y estamos, llevamos un proyecto de centro, vamos juntos trabajando el ABP, el aprendizaje basado en proyectos, están saliendo proyectos preciosos, chulísimos, que verán en unos meses la luz. Y eso genera, tú sabes muy bien, que cuando, en lugar de ser un docente el que trabaja, vamos a decir, de una manera innovadora, cuando es un proyecto de centro ya, el que aborda un cambio de metodología, el que aborda cualquier tipo de cuestión, es potentísimo, ¿no? Mucho más potente que uno solo, ¿no? Sí, totalmente. Vamos, de los 76 episodios que llevo, yo creo que lo habré dicho en 70, ¿no? Este concepto. El ir de la mano, el ir juntos. Es que es una diferencia abismal, ¿no? El tener un proyecto e ir todos juntos, que el ir como francotiradores, ¿no? Como digo yo, que harán cosas muy buenas, pero al final donde sí se marca la diferencia es cuando todo el centro va a una, o sea, totalmente. Eso, vamos, lo tengo clarísimo. Sí, porque además como sistema se transforma, es decir, tú sabes que luego en un centro, en un equipo docente, tienes a quien tira más, quien tira menos, pero lo bonito es que cada uno de nosotros somos tan especiales y tenemos talentos, capacidades y formas de funcionar que se pueden complementar, ¿no? Estamos acostumbrados a tocar porque este está muy centrado en la gestión, muy perfeccionista. Este es muy creativo y se le va la olla, ¿no? Bueno, pues vamos a coger a los divergentes, que son muy creativos, con los convergentes, que luego cogen una tarea, profundizan, llegan a un nivel, digamos, de
de concreción muy potente, ¿no? Pero es que las grandes empresas que son, como se juegan el dinero, son muy innovadoras, buscan equipos muy heterogéneos, ¿no? Y cuando trabajamos por proyectos con grupos de alumnos, buscamos esa agrupación heterogénea, ¿no? Claro. Y es que no deja de ser la vida, ¿no? También. Efectivamente, claro. Así es. Y bueno, vamos con el último de los puntos de tu artículo. Y no es otro que ser profesional es que no importe brillar, sin necesidad de eclipsar a nadie o sentirse eclipsado. Este también me llega. Sí, porque tiene mucho que ver también con, a lo mejor, con cierta baja autoestima que forma parte incluso de nuestra cultura, de nuestra crianza, de lo que somos, que emerge de muchas formas, ¿no? También la envidia, que es como un pecado, entre comillas, como muy nacional, ¿no? Bueno, eso dicen, yo no sé hasta qué punto. Sí, la verdad es que también se ve mucho, ¿no? Y es verdad que también cuando brillamos juntos se brilla mucho más que individualmente, ¿no? Entonces, cuando yo hablo de brillar, efectivamente hablo de brillar juntos, hablo de potenciar con sinergias de equipo esas capacidades que tenemos para llegar mucho más allá, ¿no? Porque la idea, cuando hablamos de brillar, es manifestar gozosamente lo que somos en la vida, ¿no? Cuando, digamos, estamos conectados con nuestra vocación, nuestra pasión, cuando fluimos, incluso con el que estamos haciendo, el brillo se produce de forma natural, no tenemos que demostrar nada a nadie. Estamos funcionando de manera gozosa, ¿no? Es que ya me ha salido varias veces esa palabra, que es gozar, sí, disfrutar lo que hacemos, ¿no? Con todas nuestras imperfecciones, con todos los fallos y errores que podemos cometer porque estamos en proceso de aprendizaje y sobre todo admirar lo que hacen los demás, ¿no? Admirar a los compañeros, que muchos de tus, por no decir a todos, es que los admiro, ¿no? Porque fíjate que hay una frase por ahí de Ralph Waldo Emerson, estadounidense pensador y escritor, que decía: cada persona de este mundo hace algo mejor que yo. Entonces, cada uno de nosotros, cada una de las personas con las que me relaciono hace algo mejor que yo. Ese estado de humildad, de querer aprender del otro, de los compañeros, ¿no? que decías tú antes, tiene que ver con esa humildad que me permite construirme como docente con el apoyo y el trabajo y la dedicación y el talento de cada compañero, ¿no? Entonces, es brillar en ese sentido. No brillar como solistas, sino brillar como orquesta. A eso me refería, ¿no? Entonces, también el no tener miedo a brillar, ¿no? Porque es como que tenemos miedo a la propia luz muchas veces. Tenemos miedo a salirnos del tiesto, tenemos miedo a ser disruptivos, ¿no? Tenemos miedo muchas veces en fin, a que si destaco en algo, ¿qué va a pasar, ¿no? Yo creo que eso es una falsa modestia. Yo creo que brillar juntos no tiene nada de malo, al contrario, ¿no? Porque además, bueno, todo esto dicho de una manera también muy humilde, aportas luz a los demás y cada uno la recibe a su forma y cada uno con eso hace una cosa, hace otra, ¿no? Yo cuando veo invitados que tiene Juanjo Vergara o José Blas García, que es muy amigo mío y del que aprendo, cada vez que escribe algo aprendo mucho de él y de muchos otros compañeros, de todos. Es que siempre uno tiene algo que admirar del otro y aprender de ello. Entonces, claro, sentirme humilde, pero también decir, oye, pues vamos a trabajar en equipo, vamos a generar sinergias de centro en la medida de lo posible, que cada uno se deje, ¿no? Vamos a salir de nuestros egocentrismos y ¿cómo te diría yo? Sacrificar una parte mía, que puede ser muy egocéntrica, que puede ser incluso muy brillante, para, fíjate, si fuésemos solistas, para adecuarnos al coro y no destacar por encima, ¿no? Por poner una imagen, ¿no? Sí. Y un poco con el tema de brillar, ¿no? Que tenemos que brillar sin ser la estrella, ¿no? Como digo yo. Que no es estrella, sino que todos aportamos, ¿no? No ser el francotirador que va solo, ni la estrella del mambo aquí, pero sí, todos aportando, y muy en consonancia con el punto 11 que acabábamos de comentar. Sí, efectivamente.
Bueno, pues Francisco, acabamos de hacer una diserción de tu artículo que vamos, es que bueno, la verdad es que, hombre, pues da para mucho debate cada uno de los puntos y me parece muy, muy interesante. O sea que bueno, pues yo creo que hemos complementado de alguna manera, ¿no? Este genial artículo. Y bueno, pues ahí queda para todos los que nos quieran escuchar, o te quieran escuchar, en este caso, ¿no? Gracias. Bueno, tú también has aportado muy valiosas reflexiones, David? Bueno. O sea que muchas gracias porque al final esto es una co-creación siempre, ¿no? El diálogo es una construcción conjunta y bueno, la excusa es el artículo, pero así es, ¿no? Bueno, pues ahora te has sentido muy cómodo porque estabas hablando de tu libro, entre comillas. Sí. Vamos a pasar ahora a la última parte, que es el cuestionario de Píldoras de Educación, que hago a todos los invitados que pasan por aquí. Muy bien. Vamos a someter al tercer grado aquí y con las preguntas, sobre todo las preguntas que nos dejan los invitados anteriores, que no están mal, ¿eh? Sí. Así que, venga, vamos a empezar con ello. Francisco, ¿qué aprendizaje compartirías con los oyentes en cuanto a algo que te haya sucedido recientemente, algo que hayas aprendido últimamente? Uh-huh. Pues la verdad es que habría muchas cosas, pero al final me he quedado con, pues por ejemplo, fíjate, con un tema que está eslabonado, por ejemplo, con lo que pasa ahora tristemente en Ucrania, ¿no? Que aunque nos conectamos muy emocionalmente también desde cierta baja emocionalidad, ¿no? Desde lo que está pasando con las imágenes y las conexiones están en directo con Ucrania. Recuerdo en otra crisis que hemos pasado hace poco, que es la pandemia, de la última dosis de vacuna que fui con Nuria, mi compañera, mi mujer. Nos llamó mucho la atención en el vacunódromo de Cartagena, donde estábamos ahí cientos y cientos haciendo cola, el gran civismo, la gran consideración que teníamos unos por otros, incluso con los médicos que nos estaban vacunando. Recuerdo que delante de nosotros, a unos metros, tropezó una señora, se cayó y enseguida se tiraron 3 personas a ayudarla. Los detalles de los equipos médicos que ponían, pues fíjate, si fue casi justo al final de Navidad, estaba todo lleno de muñequitos de Navidad, con árboles de Navidad, cerca del Día de Reyes. Por ejemplo, también me llamó la atención el gran orden que había, sin ningún tipo de sobresalto, y que el dueño del vacunódromo, que es un centro comercial de Cartagena que lleva años cerrado, lo donó gratuitamente al ayuntamiento, según tengo entendido, ¿no? Entonces, cuando a veces estamos en un aprieto, en una crisis, cuando estamos en lo peor, a veces aparece lo mejor, ¿no? Yo creo que como colectivo, como humanidad, aparece lo mejor, ¿no? Y esto tiene que ver, lo refería con Ucrania, porque se ve en la sociedad actual un grito de rechazo a la guerra como forma de resolver problemas impresionante. Sí. Quiero decir, que se nota mucho que nos chirría eso ya mucho del pasado, ¿no? Entonces es como rescatar, ¿no? Que como humanidad podemos seguir creyendo en nosotros, podemos seguir apelando al lado más positivo de como seres humanos. Luego tenemos nuestras miserias independientemente de cada uno, pero como colectivo estamos ahí, ¿no? Y eso a mí me llamó muchísimo la atención. ¿Qué libro regalarías a un docente inquieto? Hay muchos, pero muchísimos. Y además yo qué sé, de metodologías concretas, pero fíjate, yo me inclino por uno que me llamó mucho la atención porque tiene mucho que ver con el trabajo de la interioridad docente, ¿no? Con el trabajarme yo, con el explorar qué pasa dentro de mí, precisamente para mejorar esos procesos de relación en el aula, ¿no? Que es el de El coraje de enseñar, de Parker J. Palmer, de Editorial Sirio, y habla precisamente, a mí me parece lo interesante es que un docente habla de sus vivencias más profundas, de sus inquietudes, las dificultades muchas veces para llegar a los alumnos, de lo que creía seguro que de repente el suelo se abre bajo sus pies, ¿no? De todo lo que estamos hablando, de esa, a veces esa angustia, a veces esa incapacidad de llegar al 100%, ¿no? A ser el docente que tú
a ti te gustaría ser o de llegar a tus alumnos. Y lo hace de una manera tan brillante y tan tremenda que te conecta con eso, con esa necesidad de exploración interior que a mí me parece fundamental, ¿no? Igual hablabas antes de llevar un necesario diario de gratitud para no caer tanto en el pensamiento negativo, en el análisis que nos lleva muchas veces ahí siempre a lo peor. También un diario vivencial muy compasivo, ¿no? De uno mismo y de nuestros alumnos, de lo que pasa en el aula, puede ser un buen ejercicio, ¿no? O reflexionar a veces cuando uno lo necesita, que es un poco lo que hago yo, ¿no? Yo creo que es fundamental. Entrar en la interioridad del docente, yo creo que es la asignatura pendiente para la educación, para los docentes. Entrar en eso, ¿no? Muy bien, pues me lo apunto. Otro libro más para leer. Poco a poco. Sí, pero muy interesante. Lo dejaremos también en las notas del episodio para que quiera consultar. Francisco, ¿algún blog, alguna página web, alguna cuenta de Twitter, de no sé, algún podcast, sí, alguno que consideres, no sé, importante, imprescindible? No sé si hay alguno imprescindible para cualquier docente que bueno, que sea así como nosotros, como todos los que estamos escuchando. Fíjate, te iba a decir que ninguno es imprescindible. Yo te diría que todos son imprescindibles. Claro. Yo sigo habitualmente 20 o 30 cuentas, sigo algunas de tus píldoras, sigo, por ejemplo, el blog de José Blas García, que me parece que es un compañero que hace unos análisis muy buenos sí. Y llega a la síntesis habitualmente también, y muchas veces te deja el interrogante ahí, te deja, bueno, ¿y ahora qué? ¿No? Y como que, vale, hace un planteamiento y luego te deja la pelota en tu tejado, y con esto ¿qué hacemos? ¿No? Me parece crucial. Yo sé, lo de Juanjo Vergara me parece también un referente, muchísimos, ¿no? A ver cuál tenía aquí apuntado. Pues se transforma la educación, y también hay una compañera, Sonia González Iglesias, que no tiene, tiene perfil de, ¿cómo se llama este perfil de trabajo? El LinkedIn, pero luego creo que no se mueve mucho en redes sociales. Yo la he conocido a través de la Fundación Botín, porque formo parte del proyecto Educación Responsable en Murcia, del equipo, y soy formador sobre creatividad, ¿no? Me parece un proyecto interesante, más allá de quién lo proponga, ¿no? Porque a veces, Fundación Botín, ya muchos, me llama la atención eso, ¿no? Porque más allá de quién lo está patrocinando, no hay una intención, digamos, partidista. Pero a lo que iba, Sonia González Iglesias me parece una compañera en el campo de la educación, que desde lo que ella llama la mirada, ¿no?, nos lleva a reflexionar sobre cómo miramos, y también que la mirada construye realidad, ¿no? Y esa mirada son muchas cosas, no es solamente poner los ojos en algo, ¿no?, sino investir de importancia, valorar, ¿no?, creer en la capacidad del otro, ¿no? Es todo un ejercicio en cómo miramos el aula, cómo miramos a los alumnos, cómo me miro a mí mismo, a mí misma, desde qué ángulo lo hago, y yo creo que también nos lleva a la interioridad inevitablemente, ¿no? Porque lo que miramos fuera lo miramos con filtros que hemos generado internamente, ¿no? Entonces, el reconocer las gafas con las que miro la realidad, los filtros, me permite también ir aliviando o aligerando eso, haciéndolos más transparentes esos filtros, para poder llegar a lo que es real, más allá de mi propia subjetividad, ¿no? Qué interesante, no la conozco. Y es que hay tantos docentes que no están en las redes sociales y tienen tanto que aportar. Exacto. La verdad. Venga, seguimos. ¿Qué preguntas crees que debería hacerse cualquier docente para mejorar la calidad de la educación? Claro, es que... ¿Qué preguntas? Claro, tú partes de Tony Robbins, que es un gran gurú del coaching. Eso es. Y tal, ¿no? Sí. Pues... La he adaptado, la pregunta que se hace, ¿no? La he adaptado aquí a nuestro ámbito. Sí, está muy bien, David, está muy bien. Sí, pero yo creo que deberíamos de hacernos siempre preguntas, ¿no?, de este tipo, ¿no? Yo creo que una pregunta importante sería: ¿quién soy yo en el aula? ¿Para qué me levanto todas las mañanas? ¿O para qué voy todas las tardes al aula? ¿Qué quiero aportar en ella?
y sobre todo tengo una misión, tengo una visión, o voy solamente porque bueno, es mi trabajo, caí de rebote aquí después de estudiar en la universidad. Quiero decir que cuando nos hacemos ese tipo de preguntas, ¿para qué estoy en el aula? ¿Para qué educar? ¿Cuál sería mi visión y mi misión ideal en la educación? ¿Qué puedo yo aportar desde mi propia especificidad, talentos, desde mi propia identidad de lo que soy, desde mi ser? ¿Qué puedo aportar en la educación? Yo creo que esa puede ser una buena pregunta porque nos puede llevar a empoderarnos un poquito en el día a día también, a ser un poquito más resilientes y sobre todo, David, encontrar el sentido profundo a lo que hacemos en el aula. Pues muy buena, me gusta mucho. Francisco, si pudieras regresar atrás a tus inicios como docente, hay 20 y pico años, ¿no?, que has dicho, ¿harías algo diferente o qué harías diferente? Esto es que me ha llevado, me ha recordado al primer curso. Hablamos del 91 en San Pedro del Pinatar, ya lo he comentado, ¿no? Surgieron cosas extraordinarias, ¿no? Entré allí sin tener ni idea de nada, fue una revolución para mí, para el centro, para el grupo de alumnos, porque no sabías, ¿no? Luego, con el paso de los años, me empecé a dar cuenta de mis propias limitaciones, ¿no? Y me di cuenta también que esas limitaciones venían de, yo creo que desde el punto de vista personal, es decir, mi autobiografía, mis cuestiones emocionales sin resolver, mis creencias limitantes, ¿no? Y lo bonito es ver ahora el germen que ya había de lo que uno es capaz de desarrollar después, ¿no? Había como una semilla que ha fructificado a pesar de las dificultades y todo eso. ¿Y qué haría si volviera para atrás diferente? Pues mira, haber alcanzado antes un mayor nivel de madurez emocional, te quiero decir. Haber empezado antes a revisarme de una manera más profunda, pero es que al final pasamos por lo que necesitamos pasar para darnos cuenta, ¿no? Entonces yo pasé una crisis personal fuerte durante 10 años de precisamente una crisis identitaria muy profunda, y a partir de ahí empecé a reconstruir, ¿no? A destruir primero mis grandes verdades y a reconstruirme un poquito internamente con esa conexión un poquito más, te diría, más madura con lo real, ¿no? Entonces, pues haber empezado antes a trabajarme emocionalmente, ¿no? Por decirlo así, porque es la base, o sea, la madurez emocional te da ese punto de ir construyendo cosas un poquito más altas, ¿no? Una mira más potente, una visión más amplia en la educación, en fin, aportar, ¿no? De tener la capacidad de aportar un mayor servicio y más impersonal a lo que haces, ¿no? Por ahí va la cosa. Muy interesante. Que además todo lo que nos ha pasado es lo que al final somos, ¿no? Ahora. Entonces, sí. Bueno, a mí me sería también difícil contestar esta pregunta, pero bueno, como no es para mí, seguimos. Sí, sí. Si no te dedicaras a esto de la educación, ¿qué otra profesión te haría así tilín? No lo sé, porque estoy muy viciado ya, quiero decir. Espero que en el buen sentido, ¿no? Ya es casi de formación profesional. Un puesto, un lugar, lo que suponga acompañar a otras personas a conseguir sus propios objetivos, a madurar. El camino es suyo, pero acompañar, ¿no? Acompañar y construir en este diálogo entre dos o más personas un camino de bien común en el que todos crezcamos. Entonces, no lo sé, yo he estudiado coaching también, precisamente para ir mejorando herramientas de autoobservación y de acompañamiento con otras personas. Entonces, yo creo que pues igual psicólogo, coach, no lo sé. Por ahí va la cosa. No lo sé. Por ahí estamos. Bueno, hasta aquí mis preguntas, porque todavía te quedan un par de ellas. Sí, te quedan un par. Te quedan un par, porque, bueno, siempre cuando tengo invitados dejan invitado o invitada dejan una pregunta aquí en una píldora, ¿no? En una cápsula del tiempo para el siguiente invitado o invitada.
Y en este caso los últimos invitados fueron Juanjo Vergara y Javier Murillo, ni más ni menos. Marinera, que es la marinera. Ni más ni menos. Y entonces, bueno, yo les dije que si se ponían de acuerdo en una pregunta o tal, y al final hicieron dos, así que te ha tocado, eres el primer invitado que te tocan dos preguntas. Vaya, ¿vale? Vamos a ello, vaya tela. Bueno, vamos a escucharlos. Lo que preguntaría es ¿a dónde te vas de viaje? ¿Dónde te irías de viaje? ¿O qué escuela te gustaría conocer en el mundo, ¿no? Porque, claro, como ahora ya Finlandia parece que no está tan de moda, ¿no? Y entonces vamos cambiando de modas. ¿Qué te gustaría? ¿Dónde te gustaría ir a ver cómo educan, no? Bueno, esa es la primera de Juanjo. Sí. Pues, gran pregunta. Y además, fíjate que estamos ahora en el centro, tenemos un Erasmus, estamos haciendo movilidades docentes. Y yo mandé para hacer un Josh Shadow, que se llama, es decir, un acompañamiento en la sombra, o sea, aprender de otros docentes. Mandé a Finlandia, lo tengo que reconocer. Digo, bueno, pues si estuvo de moda, será por algo, ¿no? Mandé a Suecia, se han hecho los suecos, no me han contestado. Y mandé también a alguna escuela de Alemania y me dijeron que en este momento no. Te quiero decir que intenté 3 Josh Shadows, y lo dejé. Y al final, porque creo que, bueno, si no puedo hacer el Josh Shadow, voy a hacer una formación sobre la psicología positiva en la educación, lo que serían las fortalezas de Seligman y Peterson, que es algo que hemos trabajado en nuestro centro, cómo llevarlas al aula, ¿vale? Entonces, lo más interesante que la formación en sí, me parece el contactar con compañeros y compañeras que les resuene eso para trazar algún tipo de alianzas hacia adelante. Pero luego no me iría tan lejos. Yo qué sé, yo creo que en Madrid ahí tenéis un montón de centros súper interesantes. En Lorca tenemos un centro funcionando, en la misma Murcia, pero luego tan cerca, a 2 metros, viajar con mis compañeros a 2 metros, viajar a tomarnos una cerveza y hablar de cómo nos va y de lo que podemos aprender cada uno. Porque yo es que aprendo también de mis compañeros, o sea que... Sí, totalmente de acuerdo. O sea, primero vamos a ver qué hace el compañero de puerta de al lado de nuestro cole, qué hace mi paralelo, mi compañero de nivel, y luego seguimos aumentando, ¿no? En círculos. Sí, y sí que es verdad que a veces donde hay más necesidades, hablamos de ciertos colegios de la India o colegios que tienen muchos medios en Australia, en Estados Unidos, yo creo que por todas las partes del mundo, creo que el viaje, Juanjo, porque creo que Juanjo el que ha hecho la pregunta, el viaje es alrededor del mundo, pero además viajando lentos, tomándonos nuestras cervecitas, reflexionando. Te quiero decir que me apunto ya. Yo creo que el mundo entero sería en aquellos sitios donde tú ves que ahí la educación, los aprendizajes están brillando, ahí es donde tenemos que aprender, ¿no? De otros. Pero bueno, muy cerca y muy lejos. Sí, muy bien. Y vamos con la pregunta, la segunda, del segundo invitado, que era Francisco Javier Murillo, que no está mal. Si tu siguiente entrevistado dialogante fuera ministro o ministra, ¿cuál es la primera medida que tomaría para hacer una educación que consiga cambiar la sociedad? No está nada mal. Bueno, esto es como que te diera una varita mágica y hicieras abracadabra, ¿no? Alguna cosita así y venga, ¿no? Sí. Bueno, por soñar, ¿verdad? Vamos a... Sí, no, y además es muy necesario soñar. Sí. Pues yo lo primero que haría sería generar consenso o sumar. Para generar consenso, cada 4 años estamos cambiando de normativa educativa, me parece brutal esto, me parece que no está bien. Según las tornas del gobierno de turno, hay que generar una ley educativa que nos dure 20 años, 15, 20 mínimo, y luego pues aplicar las correcciones que hagan falta, ¿no? Consenso, unir diferencias, divergencias, incluir lo diferente y sobre todo también incluir a los docentes, porque es que las normas se hacen desde un ministerio con una serie de gabinetes de expertos que muchos son docentes, pero a los docentes de trinchera, ¿no? Los que estamos en el día a día en las aulas, y sobre todo darles dentro de esas normativas la suficiente autonomía para que generen centros innovadores y que puedan adaptarse y funcionar dentro de sus contextos sociales y sus problemáticas, ¿no?
Y para ello necesitamos, yo creo, valorar y cuidar mucho el talento humano y volver a lo de antes también, bienestar. Yo creo que todo esto que hemos dicho, una alfombra de bienestar, y a partir de ahí hablamos, consensuamos. Y no desde la tensión, desde la diferencia. O sea, bajemos las armas, hablemos de tú a tú, integremos e incluyamos visiones antagónicas y diferentes, porque todas pueden generar o aportar ladrillos para esa educación que necesitamos, ¿no? Entonces, creo que haría eso. Ya no sé cómo, ¿sabes? Si podría o no, pero estamos con la varita mágica, estamos en Yupilandia y eso es lo que creo que yo empezaría a hacer como ministro de Educación. Bueno, Francisco, y ahora te toca a ti dejar esa preguntita para el futuro o futura invitado o invitada para Píldoras de Educación, que no sabemos quién será, pero relacionado con la educación, seguro. Así que, Alan, lanza. Pues sí, David. Yo haría una pregunta sobre todo para, ¿cómo te diría yo? Para salir un poco del análisis y proyectarnos un poquito hacia el futuro, ¿no? Porque aunque es verdad que hay que tener los pies en el suelo, la cabeza también hay que tenerla siempre imaginando, soñando un futuro posible, ¿no? Y mi pregunta, la pregunta que hago sobre educación es precisamente llevar a la persona a que se proyecte hacia el futuro, ¿no? Mi pregunta sería, ¿con qué educación sueñas? ¿No? ¿Cuál es la educación con la que sueñas? ¿La puedes imaginar en tu aula, en tu vida? Y a partir de ahí, ¿cómo la puedes hacer realidad? Toma. O sea que son... he hecho un poco de trampa, son tres. Una, ¿no? ¿Con qué educación sueñas? La puedes imaginar en tu aula y en tu vida. Y entonces, a partir de ahí, ¿cómo la puedes hacer realidad? No está mal. Me encantan las preguntas que me dejáis por aquí, porque primero porque no las contesto yo y segundo, oye, que son preguntas así profundas, ¿no? De las que nos gustan por aquí por Píldoras de Educación. Gracias. Bueno, Francisco, llevamos un ratito. Así que... demasiado tiempo ya, ¿eh? Llevamos un ratito, oye, que ha sido un auténtico placer estar aquí charlando contigo sobre tu artículo y todo el debate que nos ha suscitado. Así que, oye, lo he dicho, un placer, ha sido todo, vamos, me lo he pasado bomba hablando de lo que más nos gusta, ¿no? Muchas gracias igualmente, David. Antes de despedirnos, ¿dónde te puede encontrar la gente? Aparte de en franciscoriquelme.com, ¿verdad? Que hemos dicho que podemos encontrar ese artículo. Sí, efectivamente, pues poco más. La verdad es que me muevo poco por redes sociales, pero sí, bueno, tengo un Instagram y en YouTube, en Facebook también. Y en Twitter también, lo que pasa es que es verdad que me muevo poquito a nivel de redes sociales. Es como que no quiero llegar a mi punto de saturación, pero... De todas formas, referimos a los que nos oigan, a los oyentes de Píldora de Educación, referimos a tu blog, a tu página web, franciscoriquelme.com, que creo que ahí tienes también enlace a las distintas redes por las que te mueves. Sí, muchas gracias. Bueno, pues lo dicho, Francisco, un placer y, oye, seguimos hablando. Un abrazo. Gracias, David, un abrazo. Gracias por cuidar siempre también de tus invitados y de cuidarme a mí especialmente también esta tarde, de aportar tanto también a lo que se ha generado. Y mucho ánimo, un abrazo a todos y bueno, seguimos en contacto. Si algo de esto nos resuena es porque también está dentro de nosotros. Eso es. Venga, Francisco. Gracias. Un abrazo. Un abrazo, David. Bueno, pues hasta aquí el episodio número 78 de Píldoras de Educación. Como siempre, espero que te haya aportado algo, ¿no? Sobre todo reflexión, ¿no? Para tu práctica docente, para tu día a día, que, como ya sabes, es uno de mis objetivos en este podcast, que reflexionemos juntos de nuestra práctica educativa. Oye, si te gusta el podcast, si te gusta lo que comparto, ayúdame un poquito a difundirlo y, bueno, pues hablándole a algún docente de su existencia. Dile que hay un podcast que te gusta y que, bueno, que lo escuche. Y que, claro, que viniendo de ti, pues es una recomendación genial. Y ya, si te apetece dejarme una reseña en Apple Podcasts o cualquier otra aplicación que utilices para escucharme, sería genial.
me ayudarás a darle un poquito más de visibilidad. Cualquier comentario, cualquier pregunta, reflexión, cualquier cosa que me quieras contar, ya sabes que tienes varios medios para contactar conmigo. En las redes sociales, en Twitter o Instagram, me puedes encontrar como @davidsantos_a, y en Telegram, que tenemos un grupo de píldoras de educación en t.me/píldoras de educación. Por supuesto, en píldorasdeeducación.com podrás encontrar las notas de todos los episodios y más formas de contactar conmigo. Nos escuchamos muy pronto con otra invitada, esta vez, al programa. Así que estate atento o atenta. Un abrazo muy fuerte. Y recordad, con vuestras píldoras podemos hacer que la educación goce de la mejor salud.